Muy bien, pues entonces vamos a comenzar y me encuentro en el panel de control. Nosotros vamos a poder solicitar código. A ver, déjenme checar. Viri, si me pudieras apoyar, por favor, en el usuario, si solicita código, ya corroboré, pero sí se me hace extraño. Déjame ver si puedo quitarle que lo solicite desde la base de datos. Denme un segundito, por favor. Gracias, Viri. A ustedes. Mientras tanto, no sé si quieras ir dando una introducción breve de lo que vamos a revisar en la sesión. Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues este webinar se va a tratar el cómo nosotros podemos configurar nuestras clases. Sabemos que dependiendo de, pues, el grado, la sección, podemos tener diferentes configuraciones. De igual forma, si yo trabajo con el grado de primero de primaria, supongamos, yo puedo dar de alta las diferentes clases con las cuales yo voy a trabajar en ese grado y poder tener una configuración distinta en cada una de ellas. O bien, simplemente que todas sean exactamente igual. Entonces, todo va a depender de cómo nosotros trabajemos. Aquí lo interesante y lo flexible de la plataforma es que nosotros vamos a poder, cada una de las clases que demos de alta, configurarlas al gusto de cómo se va a evaluar. Entonces, esta parte nosotros vamos a poderla encontrar acá en panel de control y nosotros vamos a ingresar a planes de estudio. En planes de estudio, pues es en donde tenemos el listado de los diferentes niveles académicos con los cuales trabajamos. Vamos a ir directamente a el plan de estudios en donde nos interese dar de alta esa clase. Entonces voy a ingresar aquí a primaria y pues nos aparece absolutamente todas las opciones y las características de cómo está generado el plan de estudios. Si nos desplazamos hacia abajo, vamos a visualizar los diferentes grados de ese plan de estudios. Si yo desgloso cada uno de mis grados, yo voy a poder configurar, perdón, consultar todas las clases que en algún determinado momento he dado de alta. Y a simple vista voy a ver en esta tabla las columnas de las configuraciones principales que voy a saber con un iconito en verde si está habilitado en la clase y en rojo si no está habilitado. Para aquellas clases en donde nosotros configuramos criterios y temas, vamos a poder visualizar a simple vista la configuración. Además de conocer también las instancias que nosotros tenemos generadas. Las instancias recordando que son la relación de clase con grupo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 20 clases aquí dadas de alta para el grado de primero, para la sección de primaria, pero no significa que en todos los grupos yo tenga las 20 clases. A lo mejor de los 3 grupos que tengo, yo puedo tener en uno 15, en otro 18 y en otro 20, dependiendo de la forma de trabajar de mi colegio. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a poder consultar toda esta primera configuración de cómo nosotros demos de alta nuestra clase. Viri, ¿cómo vamos? Ahí está cargando la página. Perfecto, muy bien. De Ya igual voy forma, entrando. Un segundo. muy bien. De igual forma vamos a ir comenzando
Igual son demasiadas las opciones que tenemos para dar de alta nuestra clase. Entonces, acá lo que vamos a hacer es seleccionar el grado en donde nosotros vayamos a dar de alta nuestra clase. Entonces, si yo ingreso aquí a primero, me van a aparecer las configuraciones correspondientes a este grado, pero directamente yo voy a ir a la opción de clases, agregar clase. Y aquí es en donde yo voy a poder seleccionar y capturar todo lo referente a cómo quiero evaluar mi clase. La primera de las opciones que yo tengo al dar de alta una clase es la opción de copiar configuración de otra clase. En este caso ya pudimos corroborar que yo ya tengo varias clases dadas de alta. Entonces, por lo menos teniendo una sola clase, esta opción de copiar configuración de otra clase me va a funcionar, porque si yo voy a trabajar de la misma manera de la clase a la cual yo ya tengo dada de alta y la que quiero generar, pues simplemente para no hacer todo de cero, puedo seleccionar copiar configuración de otra clase para que me aparezca el campo de clase y yo poder seleccionar la clase de la cual quiero hacer la copia. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar español y me va a llenar de acuerdo a la misma configuración de esa clase, pero el campo de nombre va a quedar en blanco. Y yo puedo decir, entonces, esta nueva clase se va a llamar ciencias. Si yo deseo realizar algún cambio de que, bueno, es exactamente igual, pero voy a hacer una pequeña modificación, yo puedo venir aquí y decir, en este caso, voy a quitar esta opcioncita porque para esta clase de ciencias no necesito tenerla habilitada. Entonces, esto nos va a ayudar a trabajar un poquito más ágil el hecho de estar dando las N clases que vayamos a tener en nuestro grado, ¿no? En nuestro plan de estudios. Si nosotros vamos a dar desde cero de alta una clase, esta no la vamos a habilitar para nosotros tener completamente el formulario vacío como lo hicimos al inicio. Te interrumpo, Ilse. Creo que ya quedó. Si nos ayudan a volver a intentar el ingreso, por favor. Muchas gracias, Viri. Damos unos momentos. Bueno, aprovechando el espacio, nos están preguntando si la grabación de este webinar se va a compartir y en efecto, una vez terminado nuestro webinar, a más tardar para el día lunes, se hace el compartido de la grabación. ¿Y alguien que ya pudo ingresar? Pues parece que ya no han puesto que lo siga solicitando. Si quieres avanzar y ya si hay algo, que nos lo vuelvan a indicar por acá. Muy bien, Viri. Te agradezco para que estés ahí al pendiente. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Y en el caso de dar de alta nuestra clase desde cero, pues vamos a capturar aquí nuestro nombre. Aquí el nombre pues va a depender de lo que ustedes, como ustedes quieran llamar su clase. No importa si es corto, si es largo, aquí pues se pueden generar todos los nombres que sea de su necesidad, ¿no?
Después tenemos el campo de tipo de clase. Si yo desgloso, realmente pues es súper extensa pues la gama de las diferentes clases que se pueden impartir, desde un maternal hasta diplomados, maestrías y demás, ¿no? Entonces sí tenemos algunas opciones. Si fuera necesario, ustedes que busquen exactamente el tipo de clase y no lo encuentren, pues podemos tener indefinido o tenemos acá de tipo otros. Entonces, realmente no conlleva una consecuencia mayor. Lo único que puede tener relación es que si yo digo que es esta la clase de ciencias naturales y yo me voy a panel de control y me voy a salones. Si yo creo mi salón, aquí yo puedo determinar exactamente las clases que se van a impartir en ese salón. Por ejemplo, aquí, laboratorio. Y si yo indico que solamente las clases de biología se pueden llevar a cabo en este salón que yo estoy dando de alta como laboratorio, y yo tengo mi clase que dice que es de tipo de ciencias naturales, pues ahí es el único bloqueo que puedo llegar a tener. De ahí en fuera, exactamente, no hay ninguna limitación. Si yo simplemente doy de alta laboratorio y dejo seleccionadas todos los tipos de clase, pues entonces no voy a tener ningún problema al momento de estar haciendo mi horario, que es cuando relacionamos la clase con el salón. Voy a salir de acá y listo, continuamos. Voy a dejarlo aquí indefinido. Y después tengo la opción de agregar datos adicionales. Esto es para si nosotros queremos agregar algún, algún dato, alguna característica, cierta información que queramos plasmar. Seleccionemos la casilla y tenemos tres opciones, que si yo aquí quiero agregar, no sé, la clase es de X rubro, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor este dato quiero tenerlo ahí por simplemente información o en algún documento que nosotros manejemos, queremos obtener ese dato, pues nosotros poderlo obtener de cierta manera, jalarlo desde esta configuración y plasmar este dato en alguna constancia, en algún documento que ustedes trabajen. Si ustedes no desean agregar, esto no es necesario para dar de alta nuestra clase y deshabilitamos la casilla. La siguiente opción o campo es el identificador adicional. En ocasiones, los colegios pues llegan a trabajar con ciertas abreviaciones o identificadores para nuestras clases. Vamos a suponer un ejemplo. Yo tengo aquí español, matemáticas, ciencias, y cada uno de ellos a lo mejor a español yo lo identifico con 02E. Matemáticas es la 06R. Entonces, ese va a ser mi identificador. Si yo no trabajo con identificadores, no pasa nada, no es una limitante para yo tenerlo que sí o sí capturar, ya que de igual forma acá nos aparece que es de manera opcional. Luego tenemos la calificación mínima posible. Aquí es muy importante tener el conocimiento de exactamente cómo estamos trabajando, porque al momento de que yo estoy dando de alta mi clase, estoy dentro de un plan de estudios. Y cuando damos de alta un plan de estudios, uno de los datos que nos solicita es con qué rangos de calificaciones vamos a trabajar. En este caso, el rango es del 0 al 10. Yo puedo utilizar esas calificaciones para utilizar en mis configuraciones, como lo es el alta de la clase. Entonces, si yo tuviera el caso de que fuera de 7 a 10, entonces son las calificaciones únicas que puedo capturar. Dicho esto, yo puedo indicar qué es lo mínimo que se puede calificar en cualquier rubro en el periodo, en el subciclo
y en el ciclo. Entonces aquí si yo pongo el 0, significa que en cualquier actividad, examen, quiz, calificación, clase, el profesor puede calificar con un 0. Si yo capturo aquí también un 0 o bien capturo un 5, significa que de ahí, del 5 en adelante, son las calificaciones que se pueden capturar. Entonces, es muy importante que si nosotros podemos tener todo un rango de calificaciones a capturar en cualquier rubro, nosotros especifiquemos más, si nosotros no tenemos tan tajante una limitante, podamos especificar la mínima calificación de lo que es el rango del plan de estudios para que a nosotros, si más adelante tenemos un cambio de configuración, no tengamos el mayor problema, ¿no? Ya que directamente desde acá nosotros no podemos hacer el cambio y si ya existen registros, pues es mucho más complejo el hecho de hacer el cambio de configuración desde raíz. Entonces hay que tomar en cuenta bien esta parte de los rangos de calificaciones que vamos a manejar en nuestros planes de estudio y en cada una de nuestras clases. Entonces, por eso nos indica mínima posible, porque en cualquier parte que nos solicite una calificación, es lo mínimo que se puede capturar. Entonces, la siguiente información a capturar es autocalificación reprobatoria por configuración de materia. ¿Esto qué significa? Si yo tengo mi clase de física y el estudiante en las diferentes actividades, criterios y demás, yo tengo las calificaciones de, vamos a poner aquí, las diferentes calificaciones, ¿no? Y está aquí, calificación final. Entonces, lo que va a suceder es que aquí el estudiante, por ejemplo, sacó un 4, sacó un 2, sacó un 3 y por lo tanto la calificación en promedio, supongamos que le da un promedio de 4, pero yo colegio por configuración, mi calificación mínima posible para una clase reprobada no puede ser 4, sino más bien un 5. Entonces, si al estudiante le da el promedio menor a esa calificación, yo necesito que automáticamente el sistema me lo cambie. En este caso, vamos a suponer que la mínima para reprobar a un estudiante es 5. Entonces, aunque el promedio le dé un 0, un 1, un 3, el sistema me lo va a arrojar como un 5, que ya para mí es una clase reprobada. Luego tenemos el mínimo aprobatorio. Aquí es en donde yo voy a especificar cuál va a ser la calificación mínima que voy a considerar para que el estudiante apruebe la materia. Entonces aquí yo digo que 5 es reprobatoria y 6, ya con esto de 6 en adelante, es la calificación para aprobar la clase. Luego tenemos el peso en boleta. Recordemos que todo lo que nosotros configuramos en Algebraics cuando nos indica el campo de peso es el orden en cómo nosotros queremos que se muestre ese listado. En este caso, de las clases en nuestra boleta. Vamos a ver por acá. Yo tengo igual español, ciencias, biología, geografía. Y este es el orden que quiero que se muestre en mi boleta. Entonces, recordando que aquí los pesos es sobre una cantidad más alta, por ejemplo, 990, es el orden número 1 porque es la cantidad mayor. Si yo quiero que la siguiente posición sea ciencias y a este le otorgué un peso de 990 porque quiero que sea la posición número 1, entonces yo tengo que capturar un peso menor a 990, ya sea menos 1, menos 2, menos 5, como ustedes se sientan más cómodos, y yo puedo capturar aquí
para que ciencias sea la posición número 2, 985. Biología tiene que ser menor que 985 para que se posicione debajo de ciencias. Entonces, en este caso, 980. Y así sucesivamente con cada una de mis diferentes clases. ¿Cómo es que yo me puedo dar cuenta de cómo voy generando mi orden de boleta? Yo tengo esta opción que me va a indicar, en este caso por categoría, el orden que estoy especificando. Si, por ejemplo, aquí, conocimiento del medio no tenía que ser esa posición, pues yo puedo hacer la modificación y cambiarle el peso. Entonces, de esta manera es como nos vamos a poder apoyar para saber exactamente nuestra configuración de acuerdo a los pesos. Luego tenemos el campo de créditos. El campo de créditos, pues en ocasiones cuando son niveles básicos no tenemos esta configuración agregada, pero sí, ya cuando estamos trabajando, yo creo que de secundaria en adelante, bachillerato en adelante, donde a cada una de nuestras clases nosotros especificamos que cuando aprueban la clase de español, pues son 5 créditos. Cuando aprueban la clase de ciencias o que tengan que aprobar ciertos créditos, pues en este caso son 8. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a especificar ese valor en créditos que tiene cada una de nuestras clases. Vamos aquí a especificar, ya sea que si no tenemos créditos, pues capturemos un 0, vamos a poner aquí peso en boleta, 900. Y si tenemos créditos, pues ya basta con capturar esa información. Luego tenemos el campo de horas, que esto es las horas que se va a impartir la clase. Muchas veces hay colegios que llegan a trabajar en base a horas. ¿Esto qué significa? Que yo voy a querer, supongamos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, en este caso, a lo mejor español se trabaja 1 hora los lunes, español los miércoles otra hora, pero matemáticas va a ser de manera diaria. Entonces, a esto se refiere las horas que se va a impartir la clase. Entonces, en este caso, español serían 2 horas y matemáticas serían 5 horas. Entonces, aquí es en donde vamos a plasmar esos tiempos de los cuales pues se va a tomar en cuenta para el horario. Entonces, aquí vamos a ponerle 2 horas. Luego tengo duración estándar de horario, que es en minutos. Ya por defecto tenemos 5 minutos. Esta configuración nos va a ayudar para que en el momento que nosotros estemos agregando nuestro horario, pues podamos llenar nuestra tabla. ¿A qué me refiero? Si yo me voy acá a un grupo, cada celda que tengo en esta parte significan 5 minutos, como vemos acá, 7, 7.5, 7.10. Entonces, en el momento de que yo esté llenando una... me metí a un grupo súper saturado. Aquí. Vamos a especificar nuestra clase, nuestro profesor, el salón en donde se va a impartir dicha clase. Primero B. Y aquí, cuando nosotros queramos plasmar, nuestro horario, si nosotros dejamos por defecto esos 5 minutos, supongamos que aquí los lunes de 12 a 12:30. Bueno, entonces al momento de dar un clic en la celda, son los 5 minutos que yo voy a capturar. Yo me puedo ir haciendo clics en cada una de las celdas para llegar hasta cierta hora, ¿no? En este caso puse hasta las 12:50. Pero si yo especifico acá los minutos
que se va a impartir, por ejemplo, en este caso, la clase, que son 50 minutos, voy a poder seleccionar la casilla inicial para que automáticamente se pinten los 50 minutos. El detalle es que muchas veces nosotros podemos estar haciendo nuestra configuración y esos 50 minutos ya no son 50 minutos. Hubo un cambio y ahora va a ser 1 hora o va a ser menos. Entonces es ahí donde nosotros podemos decir, bueno, tengo ya obsoleta mi configuración, pero tenemos la opción también de arrastrar el cursor sin soltarlo. Yo selecciono la primera celda y me desplazo hacia abajo para llegar al horario que me interesa y soltarlo para pintarlo en un solo movimiento. Entonces, también acá es importante considerar los minutos que se van a impartir nuestras clases o bien dejarlo con 5 minutos, que sería de manera estándar para nosotros poder hacer la configuración de acuerdo a la necesidad o los cambios que sean necesarios. Bueno, esta es la primera parte de la primera columna para nuestra configuración. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. No, Ilse, parece que no hay preguntas. Perfecto. Muy bien, seguimos con la siguiente columna, que aquí ya tenemos seleccionada clase activa para grupos. Significa que yo ya voy a querer que esta clase que yo esté dando de alta ya la puede utilizar para empezar a generar mis inscripciones, generar mis instancias, bien, utilizarla para cualquier tipo de configuración. Si fuera el caso de que yo ya tuviera dada de alta mi clase y ya no quiero tener activa esta clase, pues yo vengo a inactivar esta casilla para que ya no esté activa o disponible. Bueno, seguimos. Luego tengo la opción de administración de horarios. Esta es la opción que nosotros necesitamos para nosotros poder hacer esta configuración que estoy generando en este momento. Si yo digo, bueno, yo no quiero trabajar con horarios, es válido, hay colegios que trabajan de esa manera, entonces pues no hay necesidad de seleccionarlo. Luego tenemos registro de asistencia. En este caso, si yo estoy seleccionando el registro de asistencia, es porque yo necesito como colegio que cada una de mis clases, el profesor que imparta la clase, haga el registro de la asistencia. En este caso, puede haber alguna configuración diferente en algún colegio o el mismo profesor. ¿Qué quiere decir? Que existe el registro por grupo, que es cuando el profesor pues está con el grupo todo el día, imparte diferentes clases y solamente va a hacer un solo registro de manera general en el día. Esa sería la diferencia por el caso que ustedes tengan esa confusión, ¿no? Ya que sí es muy común que digan, oye, pero no entiendo la diferencia. Si yo le pongo aquí registro de asistencia, y también le pongo registro de asistencia por grupo, entonces, ¿cuál es el motivo o la diferencia, no? Entonces, esa sería la diferencia. Si nosotros necesitamos que el profesor capture el registro de asistencia por cada una de las clases que imparta, entonces hay que seleccionar esta casilla en la clase. Cuando nosotros habilitamos esta opción, se nos abren otras opciones, que es en donde empezamos a ver ya un poquito más extenso el formulario, ¿no? Nos indica principalmente el total máximo de ausencias permitidas, que esto es de manera opcional. Entonces, el periodo, recordemos que son los espacios en donde nosotros vamos a obtener una calificación por parte del estudiante. Podemos trabajar con trimestres, con parciales, bimestres, etcétera. Y en ese rango de fechas, de acuerdo a la configuración de los diferentes periodos, ¿cuántas ausencias voy a permitir en ese rango? Ya sean 3, 4, 6, dependiendo de la manera de trabajar. O bien,
yo puedo decir, quiero tomar el registro de asistencia, pero yo no trabajo en indicar qué tanto es el máximo de ausencias permitidas. Entonces, esto, si nosotros no trabajamos de esa manera, se deja en blanco. Entonces, lo mismo va a suceder en subciclo y ciclo de tantas N ausencias que nosotros queramos permitir. Como lo dice aquí, es de manera opcional, porque cada colegio puede trabajar de manera diferente. O bien, yo estoy dando diferentes clases de alta en la plataforma y algunas van a tener esta configuración y otras no, entonces es completamente válido. Luego tenemos el apartado de equivalencia de retardos a ausencias, que también es opcional. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo indicar, ok, el estudiante va a tener 3 retardos, pero a eso se le va a convertir a una ausencia. Entonces, aquí yo puedo especificar cómo es que se va a trabajar. Principalmente yo tengo que poner cuántas equivalencias de retardos va a ser una ausencia. Y en la parte de abajo es en donde yo voy a especificar cómo manejar esa equivalencia. Si las va a considerar en el periodo y subciclo o en el periodo, subciclo y ciclo. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes trabajen y quieran tomar en cuenta esos retardos para que se haga una ausencia, pues acá vamos a especificar exactamente para que me considere esas ausencias en cada uno de nuestros apartados. Después tenemos permitir varias tomas de asistencia por día. En este caso, es poder decir, bueno, yo manejo un horario que, no sé, estamos de 9:30 a 10, pero resulta que de 10 a 10:15 tenemos un receso. Por lo tanto, yo quiero volver a tomar la asistencia una vez que regresen los estudiantes del receso, del recreo. Entonces, a lo mejor yo puedo detectar si en la primera parte de mi clase tuve la asistencia de 15 estudiantes y ya después del receso, pues llegaron solamente 13. Entonces, si yo quiero hacer ese llenado de tomar múltiples asistencias, voy a seleccionar permitir varias tomas de asistencia. ¿Cómo es que se va a ver reflejado? Voy a ir aquí a un grupo. Y en este caso, tengo esta clase en donde se imparte de las 8:30 a las 9. Tenemos aquí un espacio y esta misma clase se va a impartir de las 9:20 a las 9:40. Por lo tanto, yo voy a especificar, este monito me indica que se debe de tomar la asistencia y aquí nuevamente para la misma clase. Entonces, es así como el profesor va a poder tomar múltiples asistencias. A esto se refiere el hecho de esta opción. Luego tenemos actualizar asistencia a las demás clases del grupo. Esto es para si yo tengo mis clases, primero a las 7 imparto español, a las 8 matemáticas, a las 9 ciencias, pero yo aquí en español, que es a las 7 de la mañana, voy a tomar el registro de asistencia. Entonces, con esta configuración, como yo soy la persona, el profesor, que va a impartir el resto de las clases, pues simplemente voy a tomar el registro a estas horas y si el estudiante tuvo asistencia, en estas clases va a tener asistencia. Si yo capturo un retardo, voy a tener un retardo. ¿Cómo es que lo vamos a poder visualizar? Vamos a ir
Y en este caso tengo la clase de Buena Nueva, la selecciono, es mi primera clase. Entonces yo voy a poner que aquí Dan asistió, Ricardo llegó tarde y Vanessa tuvo ausencia. Vamos a dar clic en aceptar. Me aparece la información de los registros en negativo, que es el retardo o la ausencia. Y si yo me regreso a asistencia, voy a ver que ya se registró. Y acá, si selecciono computación, voy a ver que ese retardo y esa ausencia para esos estudiantes se actualizó. Entonces, con el solo hecho de hacer la captura a las 8 de la mañana, que es la primera clase, y yo soy el mismo profesor que va a impartir el resto, pues ya tenemos el registro para cada una de ellas. Regreso. Y luego tenemos checador habilitado para la toma de asistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo capturo el registro de asistencia en mi primera clase, a esa hora yo voy a tener habilitado el registro del checador en Algebraics. Entonces, vamos a suponer, déjenme checar si es este profesor. Me voy a ir aquí a asistencia. Voy a registrar la asistencia de esta clase. Aquí hacemos nuestros registros. Aceptar. Y si me voy al checador, yo veo que el día viernes, el día de hoy, a las 11:44, que es el horario que tengo actualmente, se hizo el registro. Entonces, por el registro de esa clase, que en teoría pues debería ser la primera clase, es cuando me va a tomar en consideración mi entrada. Entonces, a esto se refiere el vincular el checador hacia la toma de asistencia. Si nosotros simplemente queremos el registro, pero no queremos especificar absolutamente nada de estas opciones, es completamente válido y podemos continuar nuestra configuración y se va a generar el registro de asistencia para la clase sin ningún problema. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, no tenemos ninguna pregunta, Ilse. Perfecto. Después tenemos esta opcioncita, inscripción automática para estudiantes del grupo. Esta es siempre y cuando nosotros, cada vez que inscribamos al estudiante a este grupo al cual vayamos a relacionar esta clase, nosotros vamos a querer que de manera automática el estudiante ya esté inscrito. Ok, esta clase la tenemos relacionada en el grupo primero C. Ok, en ese mismo momento que yo hago la inscripción del estudiante, ya va a formar parte de la inscripción también de esta clase. Si yo trabajo de manera muy personalizada, que yo voy a generar a lo mejor ciertas inscripciones porque, no sé, estoy dando de alta por nivel de inglés, no sé, por algún otro tipo de manera de trabajar en ciertas clases, pues no voy a poner inscripción automática porque me lo va a inscribir, imagínense, a todos los niveles de inglés. Entonces aquí ya sería algo más personalizado. En el caso de que sí sea sí o sí la inscripción a la clase que estemos relacionando a un grupo, pues entonces sí nos funciona de manera exitosa la inscripción automática para estudiantes del grupo. Entonces, recuerden, aquí estamos dando de alta la configuración de la clase, pero en algún punto nosotros vamos a relacionar la clase al grupo y de ahí vamos a estar de cierta manera apoyándonos en agilizar un poquito más nuestra configuración. Luego tenemos las categorías. Aquí pues yo tengo bastantes categorías, pero esta información ya va a depender de su colegio. Las categorías, recordando que son las agrupaciones de las diferentes clases que nosotros tenemos dados de alta. Por ejemplo, aquí van a estar todas las clases relacionadas al área de desarrollo personal y social.
Si ustedes están en el demo o ingresan a su colegio, pues no van a ser exactamente los mismos nombres de categorías porque cada una de las categorías es completamente personalizado por cada uno de los colegios. Entonces aquí la idea es que nosotros veamos las categorías que tenemos dadas de alta y nosotros seleccionemos la o las categorías en donde queremos relacionar nuestra clase. Entonces yo puedo seleccionar una o varias categorías de acuerdo a la manera de trabajar. Entonces aquí, al momento de hacer esta selección, yo voy a visualizar que se habilita promediable y visible. ¿El promediable para qué es? Porque yo le voy a otorgar una calificación a esta clase y quiero que esa clase dentro de la categoría sea considerada para el promedio. Entonces, yo puedo tener mis diferentes clases en mi categoría y aquí, pues, nuestras calificaciones, ¿no? Si yo matemáticas la pongo que no sea promediable, entonces este 9 no va a contar para el promedio de esta categoría. Entonces solamente se van a contemplar el 8 y el 10. A esto se refiere que sea promediable o no. Luego tenemos visible. Esto es para que se muestre en la categoría en la boleta. Entonces, hay veces que nosotros queremos llevar ciertos registros. A lo mejor vamos a suponer, no sé, tutorías. Ok, tutorías simplemente a lo mejor podemos llevar y manejar esta clase, pero no queremos que se plasme dentro de la boleta, no queremos que sea visible en ningún documento. Entonces, simplemente lo queremos llevar a cabo. Entonces, simplemente inhabilito la opción para que no sea visible como tal cual lo indica la opción. Si yo quiero que sí se muestre en mi boleta, en mi categoría y demás, yo la dejo visible para poderla ver visualizada en esa configuración que viene siendo mi boleta virtual, mi boleta física, de manera general, a lo mejor en mis cuadros concentrados, en mis configuraciones, etcétera. ¿Ok? Después, me voy a desplazar hasta el final, tenemos diferentes opciones. Estas opciones van ligadas a qué es lo que queremos que el profesor tenga oportunidad de realizar. Tenemos la biblioteca virtual, que creo que pues ya muchos conocen esta funcionalidad y si no, les explico. La biblioteca virtual es otorgarles un espacio a los profesores de que puedan compartir artículos a sus estudiantes, ya sea una imagen, un video, un documento, un link. ¿Para qué? Para que a lo mejor si el profesor quiere darles un plus del tema que se vio en clase y decirles, pueden ingresar a la biblioteca virtual, les dejé ahí un artículo para que enriquezcan un poco más el tema, pues lo puedan consultar. O simplemente del artículo que les comparto en biblioteca virtual, ustedes puedan sacar la respuesta a la tarea, por decirles unos ejemplos, ¿no? Entonces, si nosotros no habilitamos esta opción, el profesor ni cuenta se va a dar que existe este apartado para que ellos puedan hacer uso de él. Entonces, por eso la razón de darles el espacio o el permiso para que ellos puedan trabajar con estas herramientas. Luego tenemos los foros de discusión, que al igual que nosotros como administradores y operadores podemos generar nuestros foros de discusión de algún tema, pueda ser utilizado en las diferentes clases. Bueno, pues estamos en la clase de matemáticas y vamos a abrir un foro de discusión con el tema de las fracciones. Entonces ahí ya tienen oportunidad tanto profesor como los estudiantes inscritos a la clase para que tengan ese espacio de poder interactuar
con algún tema que el profesor proponga o bien de acuerdo a los permisos que imponga el profesor, también el estudiante pueda proponer algún tema parecido o diferente. Luego tenemos el apartado de chat. El apartado de chat es también otorgarle un espacio al profesor para que pueda tener algo como lo que estamos teniendo ahorita, que sería una videollamada, donde ellos pueden interactuar un máximo de 60 minutos y puedan hablar, puedan el profesor compartir pantalla, dibujarles en la pizarra, todo de manera pues completamente virtual, ¿no? Entonces ahí el profesor va a tener el espacio siempre y cuando él inicie un chat, porque los estudiantes de sí en sí no pueden ellos crear un chat, solamente si lo inicia el profesor en alguna de las clases, los estudiantes inscritos a ella van a poder interactuar junto con el profesor. Entonces ahí ya el profesor también va a tener el permiso de otorgar la palabra a los estudiantes, que tengan solamente el permiso de capturar mensajes o simplemente poder habilitar el micrófono y que también puedan hablar. Entonces sería una interacción corta y ellos tengan ese espacio si lo desean directamente desde Algebrex. Si no, sabemos que ellos tienen un espacio para poder también compartir un enlace de alguna otra herramienta, ¿no? Luego tenemos la opción de permitir momentos. Esta es una nueva opción que recién se acaba de agregar y que es poder otorgarle el permiso al profesor de que pueda compartir imágenes o videos para que los padres de familia puedan consultarlos. Claro, siempre también dependiendo de la autorización por parte del padre de familia. Entonces aquí tendríamos mucho que ver todas las partes involucradas para poder llegar a ser el poder compartir estas imágenes. A lo mejor tienen alguna actividad de exposición, de a lo mejor preparar, no sé, algún alimento, alguna actividad. Entonces, el profesor, de manera completamente académica, pueda compartir esos momentos y los padres de familia puedan también vivirlo al poderlo consultar desde su sesión y poder, poder compartir también o capturar un comentario de acuerdo a esos momentos que está compartiendo el profesor. Y por último, tenemos en este apartado la planeación de clases. Sabemos que el profesor tiene el apartado de poder capturar planeaciones básicas en la opción tareas y exámenes, que es completamente, como su nombre lo indica, de manera básica. Poder hacer la redacción de un texto o poder adjuntar algún archivo. Pero aquí la planeación de clases tiene que ver con la configuración de un formato en específico que pueda dar de alta el administrador del colegio. Entonces, en base a esa información que esté solicitando el administrador del colegio, el profesor tendrá que llenar ese formato de acuerdo a lo solicitado, además de poder relacionar actividades, como lo son las tareas, los quizzes y todo lo que ellos generan desde su sesión. Y finalmente tenemos el apartado de descripción, que ya sabemos que eso se puede quedar en blanco o no, si ustedes desean agregar de acuerdo información sobre la clase que se está dando de alta. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. No, Ilse, al parecer todo está muy claro. Perfecto, gracias, Viri. Con gusto. Vamos a la última parte, que es aquí en donde vamos a poder especificar si queremos que sea calificable o no, o sea, poder otorgar una calificación a mi clase.
Como ahorita les comentaba, a lo mejor damos de alta la clase de tutorías, pero no queremos otorgarle una calificación porque no se ve nada a manera que el estudiante deba de obtener una calificación. Entonces, en este caso, si yo selecciono calificable, se habilitan muchas otras opciones. Entonces, ahora vamos a ver cada una de ellas. Al seleccionar que sí voy a obtener una calificación, la primera opción que se muestra es habilitar extraordinarios. Existe, vamos a cerrar acá, en panel de control, el módulo de exámenes extraordinarios, que es cuando el estudiante no aprueba la clase y por lo tanto al final del ciclo nosotros queremos otorgarle una oportunidad de que presente a lo mejor un examen y que pueda aprobar la materia. Entonces, si yo voy a trabajar de esa manera, que muchas veces se trabaja ya de secundaria en adelante, nosotros habilitaremos la opción para después poder administrar esa configuración en el módulo de exámenes extraordinarios. Luego me pregunta habilitar recuperación de periodos. Esta es muy parecida, solamente que aquí, como bien lo indica, es la recuperación del periodo. No es toda la clase de todo el ciclo escolar. Recordando que nosotros podemos trabajar con diferentes periodos, como lo es trimestres, bimestres, etcétera. Y yo poder decir, bueno, el primer trimestre Juanito, Pedrito, María, no aprobaron esta clase, pero les voy a dar la oportunidad de que ellos puedan presentar un examen para que puedan aprobar el periodo, o sea, el periodo trimestre 1. Supongamos que ya lo aprueban y demás, entonces vamos a continuar con el periodo trimestre 2 y posiblemente ahí ya no sea necesario aplicarles una recuperación. ¿Por qué? Porque ya se pusieron las pilas, ¿no? Por decir algo. Entonces, si nosotros habilitamos esta opción, también vamos a tener la oportunidad de trabajar y hacer la configuración correspondiente en el módulo de exámenes extraordinarios, que aquí son ambas configuraciones, tanto los extraordinarios como la recuperación de periodos. Si nosotros no habilitamos estas opciones en la clase y queremos venir aquí a darle el seguimiento a esas clases, no vamos a poder porque el sistema no va a detectar que pues en la plataforma queremos trabajar de esa manera el seguimiento para esas clases que están reprobadas. Continuamos. Luego tenemos porcentaje de periodos variable. Aquí es poder indicar, borrar, yo tengo el trimestre 1, el trimestre 2 y el trimestre 3. Entonces, mi clase de ciencias, total, 100%. Mi clase de ciencias no va a tener el mismo valor en cada una de las calificaciones que saque el estudiante. Yo aquí le voy a decir que en el trimestre 1 la calificación que saque el estudiante solamente va a tener el peso del 50%. En el trimestre 2 va a tener el 30% y en el trimestre 3 va a tener el 20%. Entonces, es poder partir el valor o el peso que va a tener la calificación del estudiante, por ejemplo, aquí el 8, el 7 y aquí 10. Entonces, aunque aquí tenga 10, solamente es el 20% de la totalidad. Y este 8 es el que va a tener mucho más peso sobre la calificación. Sabemos que nosotros podemos otorgar un porcentaje de manera general en cada uno de los periodos. Pero si yo trabajo un poquito de manera más personalizada y quiero que cada clase tenga su porcentaje en cada uno de mis diferentes periodos, yo aquí voy a especificar poder generar
esos porcentajes. Y si yo selecciono solamente esta casilla, significa que el administrador o el operador con permisos lo va a poder hacer. Si yo selecciono porcentaje de periodos configurable por cada profesor, ahí le estoy otorgando ese permiso a que yo no lo voy a hacer, sino más bien lo va a hacer el profesor. Y esta configuración la tenemos habilitada siempre y cuando nosotros en el periodo, vamos a suponer que es este periodo, yo abra acá la configuración de porcentaje de clases. Lo debemos de tener abierto para poder nosotros venir a configurar nuestros porcentajes de las clases en este módulo. Entonces aquí es en donde yo voy a poder especificar, me va a preguntar aquí el subciclo, de qué categorías, y yo aquí debo de tener abierto el periodo para poder especificar los porcentajes en los diferentes periodos de cada una de aquellas que tengan habilitado esa casilla. Entonces, aquí ya estamos hablando de configuraciones muy personalizadas para cada una de mis clases. Luego tengo la opción de calificar con criterios, que creo que es una de las opciones más conocidas en las clases, donde podemos decir, mi clase de ciencias, ya me gustó la clase de ciencias, donde puedo decir el examen, participación, proyecto y tareas. Así es como yo voy a evaluar la clase de ciencias y otorgarle porcentajes. Entonces aquí es en donde yo voy a poder especificar todas estas configuraciones. Ya también tenemos el entendido de que cada uno de mis criterios puede ser configurado de diferente forma, ya sea de manera directa, ya sea relacionando actividades o actividades con calificaciones informativas. Entonces, todas estas especificaciones ya serían directamente en la configuración del criterio. Aquí solamente le estamos diciendo a la clase, quiero que se den de alta criterios y así es como se va a evaluar mi clase. Más no en este apartado vamos a dar de alta la configuración de cada uno de los criterios. Entonces, al habilitar esta opción, yo también voy a tener otras subopciones. También vamos a tener la posibilidad de indicarle al profesor, yo administrador no voy a generar la configuración, que es poder determinar como colegio exactamente a ti profesor, yo te voy a decir cómo vas a evaluar tu clase. Si yo especifico que son criterios configurables por cada profesor, yo le voy a otorgar ese permiso al profesor de que diga, bueno, yo imparto la clase de geografía y de matemáticas y cada una de ellas yo voy a decir cuáles van a ser los criterios y cuáles van a ser los porcentajes. Entonces, les estamos dando luz verde a que ellos evalúen como gusten. Al habilitar que cada profesor lo pueda configurar, tenemos la posibilidad de decir, bueno, vas a utilizar el redondeo de la clase, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Podemos establecer un redondeo alterno para criterios configurados por el profesor. Entonces aquí es todavía otorgarle más permisos. O bien el profesor configura su propio redondeo de criterios. Entonces aquí, de acuerdo a cómo queremos que trabaje el profesor, nosotros lo especificamos. O simplemente yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el profesor dé de alta sus criterios sin especificar nada de los redondeos. Luego tenemos mostrar gráfica de criterios en lugar de promedio. Entonces aquí yo puedo determinar que el papá no vea una calificación al ver, ciencias, tiene 8, sino más bien va a haber una gráfica que le determine exactamente pues cómo trabajó el estudiante, ¿no?
Entonces vamos a ir a visualizarlo. Entrar aquí con un papá a la boleta. Y aquí en este caso es la clase de computación y yo no veo una calificación, sino más bien veo ahí como una grafiquita. Si yo selecciono esa gráfica, yo voy a poder ver ahora sí los valores. En este caso, este estudiante tiene todo en 0, por eso es que me muestra toda la puntuación con estrellitas en color rojo. Cuando es una calificación aprobatoria, me va a marcar de acuerdo a las diferentes calificaciones que tenga el estudiante, las estrellitas en color verde. Aquí entra un estudiante muy reprobado. Déjenme ver el otro estudiante. Aquí tenemos igual la clase de computación. Y aquí estamos viendo los diferentes valores. Entonces acá me muestra el 7 y el 8 que son calificaciones aprobatorias y las reprobatorias en color rojo. Entonces es a eso lo que se refiere el poder mostrar una gráfica en vez de la calificación como tal, pero al final de cuentas el padre de familia pues va a visualizar los pormenores. Voy a regresar rápidamente. Vamos a quitar todo esto. Luego tenemos ocultar porcentaje de criterios en boleta. Entonces, a lo mejor yo no quiero que se muestre así como lo veíamos ahorita. Actitudes y valores, 50%. Entonces, si yo no quiero que se muestren los porcentajes de cada uno de los criterios, pues simplemente lo habilito. Entonces, al momento de que nosotros seleccionamos el calificar con criterios, todavía podemos especificar cómo queremos que se visualice. En este apartado hacemos toda esa configuración, todas esas especificaciones, pero ya después de generada la clase es cuando nosotros vamos a poder dar de alta toda la configuración de cada uno de los criterios. Eso es muy importante porque muchas veces dicen, oye, pero ¿en dónde doy de alta mis criterios? Una Y se disculpa. te deja escuchar. Sí, perdón, es que me ahogué. Una Ah, disculpa. ok, no pasa nada. Muy bien. Entonces, una vez que ya nosotros especifiquemos si queremos o no calificar con criterios, pues tenemos las subopciones. Luego tenemos la opción de promediar calificaciones faltantes. Esta opción es para que nosotros digamos, bueno, el profesor tiene que calificar siempre, pero si por alguna razón el profesor no llega a calificar, que por ejemplo aquí tengamos un 8, un 10, pero por aquí faltó una calificación o en alguna actividad de manera general, entonces poder tomar en cuenta o no esa calificación faltante. Entonces, aunque me haga falta, yo voy a generar un promedio que haga la sumatoria de 1, 2, 3, 4 para sacar el promedio de ciencias. A esto se refiere el poder promediar calificaciones faltantes. Luego tenemos conversión de valores opcional. Nosotros podemos determinar a lo mejor de manera general todas nuestras clases o solamente algunas.
¿Que esto qué quiere decir? Yo quiero tener las calificaciones de 10, 8, 6, 9. Pero si yo no trabajo con esta manera de calificar con números, yo puedo calificar a lo mejor con letras, puedo calificar con palabras, puedo calificar con colores. Entonces es en donde nosotros vamos a poder especificar que las calificaciones de esta clase que yo estoy dando de alta pueda ser de acuerdo a una conversión. Esas conversiones previamente tienen que estar dadas de alta y esta la tenemos en configuración académica, conversión de valores. Aquí es donde vamos a tener la lista de todos aquellos todas aquellas conversiones para poderlas utilizar en las diferentes configuraciones académicas, porque no nomás va a aparecer esta opción en las clases, sino también va a aparecer en las categorías, en las boletas, en cuadros concentrados, etcétera. Entonces aquí, pues ya nosotros podemos seleccionar de acuerdo a cómo queremos que se muestren esas calificaciones. Luego tenemos el mostrar desglose de calificaciones a estudiantes y padres de familia. Ahorita yo ingresaba a este padre de familia. Si yo entraba a la boleta, está el desglose del periodo. Entonces es aquí donde yo voy a poder visualizar todo ese desglose de las calificaciones. Igual, si yo ingreso aquí al 8, yo voy a ver todo el desglose de cuánto sacó el estudiante en actividades de clase, en evaluación, para llegar a la calificación de 8. Ahorita veíamos también que podemos ocultar el porcentaje, pues estos porcentajes no se estarían visualizando. Entonces, a esto se refiere el hecho de poder mostrar o no el desglose. Luego tenemos la opción de habilitar puntos extra. Esto es para que le aparezca al profesor, poder decir, ok, esa es tu calificación y una columna para que él pueda hacer el registro de esos puntos. También va a ir muy de la mano con la configuración del plan de estudios. Al momento que yo doy de alta un plan de estudios, me aparecen puntos extra. ¿Qué son los puntos extra? Que al profesor yo le voy a dar la oportunidad de que los otorgue. Aquí estamos poniendo punto 25, 50, medio punto o un punto. Si yo voy a querer especificar esas opciones, desde aquí en el plan de estudios nosotros lo podemos dar de alta. Y también al habilitarlo tenemos publicar marcador de puntos extra a los estudiantes de la clase. Entonces, me voy a ir a un estudiante. Ay. Y me voy a ir a la clase de español. Voy a seleccionar el 9 y voy a visualizar exactamente como veíamos ahorita el desglose y sus porcentajes. Si yo especifico que también se haga la demostración, si va a contar con puntos extra o no el estudiante, pues se va a agregar puntos extra y en este caso sí obtuvo un punto más. Entonces dice el papá, bueno, si en ese punto hubiera tenido un 8. A esto se refiere el poder mostrar ese marcador de los puntos extra. Al momento de que nosotros habilitamos la opción de habilitar puntos extra, también para que al profesor le aparezca, tenemos que seleccionar aquí en el periodo capturar los puntos extra, así como le otorgamos el permiso de registro de asistencia o las actividades, tenemos que especificar que queremos que ya el profesor empiece a hacer la captura de esos puntos.
Entonces, tenemos dos condiciones. Una, que tenga habilitada la opción en la clase y otra, tener habilitado el periodo para la captura. Luego tenemos que el profesor puede dictar calificación del límite de captura y copia. Sabemos que en el periodo nosotros tenemos la configuración. Permítanme. Aquí está. Del límite captura y copia, donde nosotros otorgamos un límite de captura mayor e inferior y a qué periodo pues se va a determinar, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros lo podemos imponer de cierta manera como administradores o si le queremos otorgar esa configuración específica al profesor, pues ya acá nosotros hacemos la selección de otorgarle ese permiso. Entonces, de aquí nos estamos dando cuenta que además de las opciones que tenemos en el periodo, nosotros desde la configuración de la clase podemos determinar también qué se puede o no hacer. Finalmente, en esta partecita tenemos las opciones de redondeo. Ahorita veíamos poder también decirle al profesor, pues tú maneja los redondeos. Pero bien, aquí nosotros en la clase, porque también existen redondeos para las categorías, para las boletas, podemos especificar esos redondeos en los periodos, subciclos y ciclos, que son cómo hacemos nuestras divisiones para nuestro ciclo escolar. Entonces, yo voy a tener la posibilidad de especificar ese redondeo tanto en las aprobadas como en las reprobadas. Tenemos recortar el primer decimal, redondear al segundo decimal a partir del punto 6, o bien aquí tenemos autocalificar como. Esta opción es poder decir, ok, en el periodo, si un estudiante me reprueba esta clase, entonces que siempre sea la calificación de 5 o que siempre sea la calificación de 0. O bien, en el periodo puede ser una configuración, en el subciclo otra y en el ciclo otra. Entonces, en cada partecita, en cómo dividimos todo nuestro ciclo escolar, vamos a poder determinar todos esos redondeos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? No, no hay ninguna. Perfecto. Finalmente tenemos el apartado de si es una clase extracurricular. Así como he estado mencionando que alguna de las opciones que nosotros podemos habilitar en la configuración de la clase solamente es decir, sí, voy a trabajar de esta manera, con esta herramienta en esta clase, pero no la vamos a trabajar directamente aquí. Es porque podemos ir directamente a un módulo a seguir con la configuración o darle el seguimiento, como lo es las clases extracurriculares. Entonces, en el panel de control, nosotros tenemos el módulo de extracurriculares. Desde extracurriculares nos puede llevar directamente a crear nuestras clases o bien nosotros, así como ingresé desde planes de estudio, el grado y demás, podemos especificar que mi clase va a ser extracurricular. Entonces, al especificar que es clase extracurricular, nosotros vamos a poder determinar también cómo es que se va a trabajar la clase en el módulo. No es que estemos configurando en sí toda nuestra configuración para que funcione como la clase extracurricular y que ya me va a aparecer en sí la funcionalidad de este módulo, pero así como todas las opciones es poder decir, así te voy a configurar para que se pueda trabajar en lo que sigue. Entonces, por lo tanto, aquí yo voy a determinar
ya nos aparece por defecto que va a ser activa para la inscripción. ¿Qué quiere decir? Que se va a poder utilizar ya esa clase para que puedan ser inscritos los estudiantes. Luego tenemos permiso para aplicar un cobro. En ocasiones hay colegios que las clases extracurriculares conllevan un cobro. Si yo quiero que esa clase le pueda configurar o relacionar un cobro, lo selecciono. Por lo tanto, me habilita otra opción, que es el pago obligatorio para la inscripción. Entonces, yo necesito que el padre de familia me tenga que pagar una inscripción para que pueda ser inscrito el estudiante. Si es así, hay que seleccionarlo. Ya más adelante en el módulo de extracurriculares se harán las configuraciones correspondientes. Solamente aquí yo le estoy diciendo, si aplico un cobro y si es necesario que el papá me pague la inscripción para que su hijo pueda ser inscrito a la clase. Y luego tenemos la opción, de poder adjuntar archivos. Como es una clase que va a aparecer de manera atractiva en el perfil del padre de familia para que pueda seleccionarse e inscribir al estudiante, podemos poner imágenes de acuerdo a esa clase. A lo mejor natación, pues yo voy a subir a las imágenes de cuando yo estoy dando una clase de natación y pues sea atractivo tanto para el estudiante como para el padre de familia. Entonces seleccionamos el clip y nos habilita la opción para seleccionar dichas imágenes, ¿no? Finalmente, tenemos qué grados se pueden inscribir. Desde aquí también nosotros vamos a determinar cuáles son los grados que se van a poder inscribir a la clase. A lo mejor, en este caso, tenemos primaria, pero yo colegio, yo hago la división de que sea por edades. Entonces, voy a poner para esta clase que solamente sea para primero y segundo. A lo mejor voy a generar otra clase que sea para tercero y cuarto o bien para toda primaria. Entonces, aquí nosotros estamos determinando a qué padres de familia les van a aparecer, le va a aparecer esta clase posible para hacer la inscripción de su estudiante. O bien, igual, ya en el módulo de extracurriculares, nosotros podemos también como administradores y operadores con permiso hacer las inscripciones correspondientes. Entonces, ambas opciones son válidas en este módulo. Entonces, aquí con esto estamos culminando todas las opciones que tenemos para dar de alta una clase. Si se dan cuenta, pues son demasiadas, que no, si nosotros las seleccionamos todas, pues no tendría sentido. Entonces, cada una de las opciones que nos aparecen aquí va a determinar y personalizar nuestra clase y finalizamos con el ya conocido clic en aceptar. Algo borré que no me dejó. Ok, administración de horarios. Guardamos nuestra clase, nos indica clase agregada. Y si yo me voy a ver el grado, yo ya debo de ver mi clase de ciencias con las configuraciones que habilité o dejé inhabilitadas. ¿Tenemos alguna duda, Viri? Sí, ahora sí tenemos una pregunta. Aquí nos dicen, para que sea una clase extracurricular, el primer paso es dar de alta la clase y seleccionar la opción, justo la de esa extracurricular, y después irnos al panel de control extracurriculares para terminar de configurar. Es correcto. Listo, esa es la única pregunta que tenemos. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, nuevamente voy a ingresar aquí al grado de primero y tenemos las clases virtuales. ¿Qué son las clases virtuales? Yo puedo tener, vamos a aprovechar lo que ya tengo aquí generado. Yo puedo tener en mi boleta estas clases. Esta es mi boleta, general. Pero a lo mejor yo quiero tener otra boleta
que se llame boleta interna. Por lo tanto, en la boleta general, uno de los requisitos es que sea una única clase de inglés. Pero yo colegio, yo manejo diferentes clases de inglés. Para mí es la clase de gramática, de laboratorio, de conversación y por lo tanto yo voy a tener dos boletas que me van a mostrar completamente clases distintas, entre comillas. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que la clase de inglés se muestre completamente solita en una boleta y en otra boleta yo la puedo utilizar con todas las clases que conllevan esta clase? ¿Por qué? Porque este promedio o esta calificación que yo voy a ver aquí, por ejemplo, este 8, va a conllevar la calificación que sacó el estudiante aquí en gramática, en laboratorio y en conversación. Entonces yo voy a promediar estas clases y dar un promedio en mi clase de inglés, que esta va a ser mi clase virtual. Entonces, muchas veces dicen, ay, clase virtual es que se lleva de manera remota. No, virtual se le llama, ¿por qué? Porque nosotros podemos especificar, se va a llamar inglés, pero realmente se va a conformar de 2, 3, 4, 5 clases que van a impartir diferentes profesores y se va a obtener una calificación para cada una de ellas. Entonces, para yo obtener este resultado, voy a promediar esas calificaciones y obtener una sola. Entonces aquí yo en mi boleta interna, pues voy a tener las calificaciones correspondientes a cada una de mis materias individuales. Entonces, ¿cómo agrego una clase virtual? Agregar clase virtual. Y va a ser exactamente el mismo formulario, a diferencia que en la parte de abajo voy a seleccionar las clases a incluir, como ahorita mencionaba. La clase de inglés, pues va a ser la clase de laboratorio de computación. Ay, perdón, me equivoqué. Va a ser mi clase de lectura, mi clase de comprensión, mi clase de escritura, etcétera. Entonces van a ser diferentes clases que yo voy a agregar a mi clase que se va a llamar inglés. Ay. Entonces así es como yo voy a obtener el resultado de que en una boleta tenga inglés con una sola calificación, pero en otra que se llame boleta interna, por decir un ejemplo, voy a tener todas aquellas clases que conforman mi clase virtual, que son todas las que yo seleccione en este apartado. Cada vez que yo seleccione una clase, yo puedo especificar un porcentaje. A lo mejor esta clase va a valer el 20%, esta va a valer el 50%, esta el 10% y 80%, falta 20%. 20%. Entonces, cada calificación de cada una de las clases se va a calcular y me va a dar el promedio. Igual yo puedo indicar, esta clase sí o sí la tiene que aprobar. Si no me aprueba esta clase, entonces pues reprueba la materia. Por eso, aprobación obligatoria. De igual forma, también nos pregunta promediar calificaciones faltantes si es que queremos que se tomen en cuenta esos espacios, ¿no? Como les mostraba ahorita en las otras configuraciones. Entonces funciona de la misma manera. Y tenemos la opción de poder seleccionar clases de todos los grados del plan de estudio en el cual nos encontremos, que en este caso es primaria, o clases de otros planes de estudio. Esto conlleva, de acuerdo a la distribución y configuración de cómo tienen de alta, pues toda la parte académica, ¿no? De la distribución de sus planes de estudio y simplemente
pues de acuerdo a esa configuración, ustedes puedan hacer la selección posiblemente de otros grados o de otros planes de estudio. Finalmente, pues realmente estaría repitiendo exactamente lo mismo con todas las diferentes opciones, pero esa sería la diferencia de crear una clase virtual, poder especificar el nombre que queremos que sea visible o de manera general y poder seleccionar las clases que la van a conformar. Finalmente, damos un clic en aceptar para que se guarde y vamos a ver reflejada la clase virtual. En este caso se llama lengua extranjera y aquí con este icono, si yo me posiciono, me va a indicar las clases que conforman esa clase virtual. Esa sería la diferencia entre una clase regular y una clase virtual. ¿Tenemos alguna duda, Viri? Sí, nos preguntan, ¿se puede promediar con diferentes porcentajes? Por ejemplo, que la clase virtual sea el 20% de la calificación. Ah, pero dice que listo, que ya está resuelta la duda. Ah, perfecto. Listo. No hay más preguntas, Ilse. Muy bien. Perfecto. Pues con esto, pues damos por terminada el webinar de configuración de clases. Como vieron, es un mundo de opciones para poder dar de alta nuestras diferentes clases en nuestros diferentes grados, planes de estudio. Y tanto puede ser una misma configuración para todas, como puede ser de manera personalizada, como ya vieron, ciertos apartados de nuestras clases o bien de manera general. Entonces, cualquier duda que ustedes lleguen a tener, ya saben que cuando nosotros ingresamos a alguna pantalla, como lo es agregar clase, siempre tenemos el botoncito de ayuda, donde tenemos aquí las opciones de agregar clase y nos muestra el video y el manual correspondiente a esta configuración para que ustedes, si no recuerdan exactamente alguna de las opciones, pues puedan ver el significado o bien todo el proceso de cómo dar de alta una clase, además de tener el teléfono y el correo electrónico de soporte técnico para cualquier duda o aclaración. Entonces, Viri, no sé si desees agregar algo. Tenemos una preguntita antes de terminar. Dice, ¿se puede modificar un aspecto ya configurada la clase? Por ejemplo, si quiero agregar la opción de chat, aunque la haya configurado sin esa opción. O sea, modificar la clase, pues. Ajá, es correcto, es posible. Si yo me voy y desgloso el grado, selecciono aquí laboratorio de computación, modificar, y si yo no tenía el chat, lo selecciono y le doy clic en aceptar. Tanto puedo agregar como quitar. Perfecto, gracias, Ilse. Creo que no tenemos más preguntas. Solo recordarles lo que ya les decía esto hace un momentito. Estos webinars quedan grabados, los subimos a nuestro canal de YouTube y se los hacemos llegar para que los puedan consultar. Y listo, parece que sí, que ya no hay más dudas, Ilse. Perfecto, Viri, pues muchas gracias por la confirmación nuevamente de la grabación y pues les agradecemos mucho su asistencia, su atención. Muchas gracias, Viri, por tu apoyo y les deseamos que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Gracias, hasta luego.